Es tiempo de jugar. Comienza Playing Podcast. Bienvenidos una vez más al programa de podcast dedicado a los clips de Playmobil, Wiltopia o Wiltopia. Esta es la nueva serie que ha sacado Playmobil este verano. La marca alemana del grupo Brandstatter presenta esta nueva línea, elaborada, según ellos, con un 80% de material reciclado, para fomentar el valor de la sostenibilidad y educar a los niños para proteger el planeta. Esto es lo que nos cuenta Playmobil. Y es que no solo se basa en esta línea, ya que es un plan más ambicioso, que tiene unos 5 años de duración, y en los cuales el grupo Brandstatter, que lo que quieren es tener un objetivo de, como lo diría, ser climáticamente neutral. Es como lo llaman ellos, un modelo de negocio que llaman circular. Vamos a ponerlo todo esto entre comillas y luego daré mi opinión. Al final todo esto se traduce en estos nuevos productos de esta línea, en las cuales tenemos unas figuras, unos animales en formato individual, que vienen a ser unos 27 animales de todo el mundo, de todos los tamaños, más pequeños como ardillas o más grandes, como por ejemplo un alce o una cría de elefante, que son los animales más grandes que podemos encontrar junto a una jirafa. Y luego lo que está próximamente a la venta, que estará a puntito cuando oigas este podcast, es una serie de sets, de referencias basados en la Amazonia, en la selva tropical del Amazonas. No sé si la estrategia ha sido muy acertada, lo veremos con el tiempo, pero sobre todo en estos sets individuales, que ya os digo, son animales ninguno nuevo, son animales que ya llevan mucho tiempo en Playmobil, lobos, delfines, tortugas, orangutanes, nada que no existiera hasta ahora. En estos sets individuales tienen un precio, en mi opinión, bastante desorbitado. Os voy a poner un ejemplo. Los animales más pequeñitos, que pueden ser unos suricatas o pueden ser unas simples ardillas, cuestan 4 euros en página oficial de Playmobil. Mientras que los más grandes, una jirafa, un alce, tienen el precio de 10 euros. Así como un león, que puede ser el tamaño mediano, ronda los 8 euros. Se han pasado un poquito, porque lo puse un ejemplo hace unas semanas en mis redes sociales. El león de Wiltopia, que viene un león simplemente en un trozo de cartón, lo vamos a llamar así, es un trozo de cartón, vale 8 euros. Hasta hace unas semanas, y creo que todavía sigue, la familia entera de leones en la página de Playmobil se vendía por 1 euro más, por 9 euros. ¿Está segura Playmobil que la gente está dispuesta a pagar ese precio de más? Si dejamos de lado estos 24 animales que, ya digo, se venden en packs individuales, y yo os he dado mi opinión, tenemos las 6-7 referencias que sacan ahora para septiembre respecto a la Amazonia. Aquí yo veo cosas diferentes. Voy a decir que barato no es. O sea, los precios, el más barato vale 20 euros y el más caro nos vamos hasta los 110 euros, que es el Centro de Cuidado de Animales, ¿vale? Pero aquí vemos cositas diferentes. Algo que enseguida choca cuando ves estos es los colores. Los colores tienen un color pastel, son azules, amarillos, verdes, marrones, pero tienen una tonalidad pastel que la verdad es que es muy bonita. No llegan a ser un color realista en muchos casos, pero tienen ese tono que una temática sobre la Amazona no te cantan mucho, es decir, están muy bien y me recuerdan a aquellos colores de los primeros indios del año 74, no sé si los tenéis en mente, que tenían esos colores pasteles azules, amarillos, y la verdad es que quedan muy bien, muy bonito. Ya os digo, estoy dejando de lado el precio, que me parecen una pasada de caros. Vamos a repasarlo un poquito por encima. La selva tropical luz nocturna. Esto al final es un árbol que tiene música y luces. Viene con 2 niños que parecen los protagonistas de esta nueva serie. Tiene una serie de animales tropicales que están muy bien. Un tucán y algún otro pájaro de esta selva tropical. Ya os digo, me parece caro. Luego tenemos otro que es el quad de rescate.
tampoco nada novedoso. Viene con un pequeño jaguar. Estos quizás son los dos sets que menos me gustan de todos. Luego hay otro, también de los pequeños, que es el oso hormiguero. Como referencia en total, no trae nada especial por el tema de vegetación de los niños, pero el oso hormiguero está muy chulo, la verdad es que es una chulada y es algo novedoso en Playmobil. Es un animal que hasta ahora no estaba. Luego tenemos la torre de investigación, que lleva una brújula, según nos pone, es una torre de vigilancia. Tiene una serie de animales, de monos, sobre todo diferentes a los que teníamos hasta ahora. Y ya tienen estos colores que os digo, pastel, azules, amarillos. Y la verdad, ya es una otra cosa. Y me dejo para el final las dos referencias que más me gustan. Una es el viaje en barco con los manatíes. Es un barco de río. Si no lo habéis visto, yo quiero que imaginéis el barco de la película La Reina de África. Y es ese tipo de barco de río del Amazonas, incluso en África, que se utilizaba, y es una pasada. Este barco se va a utilizar muchísimo en dioramas porque es muy bonito, muy simple, pero muy bonito. Y tenemos los manatíes, una especie que hasta ahora no teníamos en Playmobil. Y es un set que me parece interesante, si no fuera por el precio, 40 euros, porque tampoco trae mucha cosa. Y luego tenemos el centro de cuidado de animales. Viene a ser típica construcción que hemos tenido hasta ahora en Wildlife, más temática de África, que es una especie de casa para el cuidado de animales, pero esta está pensada como si fuera para el lecho de un río. Es decir, tiene una especie de embarcadero pequeñito, tiene estos colores que os digo en amarillos, en azules, pastel, que me parecen muy bonitos, y tiene algunas cositas, la verdad, que destacan, ¿no? Os digo, el embarcadero, la construcción está sobre una especie de palos que deberían ir sobre el agua. Tenemos el tapir con una nueva especie, el que no teníamos hasta ahora. Y yo digo, como conjunto es muy bonito, pero el precio es muy elevado, más de 100 euros. ¿Qué opináis vosotros? Dejármelo en comentarios. Puedes encontrar Playmobil Podcast en tu agregador de podcast preferido, iVoox, Spotify, Spreaker o Google Podcast, o bien a través del canal de YouTube. En cualquier caso, suscríbete para no perderte ningún programa. Si te ha gustado, ya sabes, me gusta, no olvides suscribirte y espero tus comentarios. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar con nuestros clics.